Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias por seguirme día a día, y también estoy muy agradecida con los nuevos hermanos y hermanas que se están suscribiendo a mi canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Este es un espacio de información, de análisis de la coyuntura nacional, y sobre todo siempre reitero que es un espacio para luchar contra la manipulación mediática masiva, mercenaria, que día a día bombardea los medios de la manipulación con forraje mediático para audiencias borreguiles que lamentablemente aún no despiertan, muchos de ellos, pero se trata de generar conciencia en el pueblo más lúcido para que ayude a otros hermanos y hermanas a abrir los ojos ante la realidad, que no es la que presentan los medios mercenarios, los medios mermeleros, como los llamamos. Bien, esta vez el programa es para hablar del tema del Tribunal Constitucional, que prácticamente el actual está casi copado por fujimoristas o sus aliados, y también el que van a elegir, pues los nuevos postulantes que se han presentado son en su mayoría fujimoristas y aliados de ellos, como son los apristas, y eso realmente es muy preocupante. El mismo Aníbal Torres, el ministro de Justicia, ha dicho que no extrañaría que sea declarada constitucional la ley inconstitucional del Congreso, de este Congreso espurio que ha aprobado por insistencia la modificación de la cuestión de confianza, limitando las prerrogativas totalmente del gobierno, del presidente, ¿no? Y todo tienen todas las potestades hasta para vacarlo este Congreso golpista. Y sin embargo, pues hay un grande riesgo que el Tribunal Constitucional corrupto, porque eso es lo que se prevé, el que va a ser elegido, pues lo declare que es constitucional y le dé la razón a sus aliados golpistas. Por las informaciones que existen, esa es, digamos, la situación que se presenta. Muy preocupante, indignante realmente, cómo pueden reciclarse gente corrupta y estar postulando a un puesto donde debiera ser tribunos con el mejor nivel moral, ejemplo y todo lo demás, ¿no? Con los méritos también en su trayectoria, como por ejemplo el juez Carguancho, el fiscal Domingo Pérez, que haya gente de ese nivel, ¿no? Con una tarea de lucha contra la corrupción probada. Sin embargo, no, como van a ver en las informaciones que les voy a dar, es todo lo contrario. Son fujimoristas, allegados al fujimorismo, a la corrupción, allegados a los cuellos blancos, y también allegados al aprismo, que es casi decir lo mismo, porque cuando uno revisa la trayectoria, ¿no? Más parece un prontuariado congresal de los fujimoristas y los apristas, pues han sido siempre congresistas lobistas, porque se han ayudado mutuamente los apristas, los fujimoristas, junto a otros partidos de derecha en los pasados congresos que han habido, para de algún modo velar por los intereses no del pueblo, por el que juran defender, y ya sabemos toda su demagogia, sino para defender los intereses de los poderes fácticos, de las transnacionales, de las mineras, de los grandes capitales. Y eso es lo que han hecho. Por ejemplo, un caso no más pequeño, que es solamente, como se dice, en la punta del iceberg que les voy a comentar. ¿Se acuerdan de ese impuesto a la sobreganancia que hace años en el gobierno de Alan García hubo una iniciativa en el Congreso y era una ley que se tenía que votar?
por mayoría, ¿no? Sí, se daba la ley de las sobreganancias para que las mineras, con tanto oro, metales preciosos también como la plata, además del cobre, con toda la demanda que ya tiene hace años el cobre y todo esto, ¿no? Entonces ellos tienen sobreganancias y eso está probado. Entonces se dijo que deberían de tener un impuesto a las sobreganancias, ¿no? Para que de algún modo eso lo pueda aprovechar el Estado, ¿no? En cuanto a esas concesiones, ¿no? En cuanto a ese negocio que debería hacerse y decirle, no, ustedes tienen que pagar su impuesto a las sobreganancias para que beneficie al Estado y por ende eso eleve los presupuestos de salud y educación, ¿no? Eso ya, digamos, desde la época de García, se intentó hacerles pagar un impuesto a las sobreganancias. Pero ¿qué sucedió en ese entonces? Que apristas y fujimoristas se unieron junto al exministro Carranza, ¿no? Carranza, que bueno, ha trabajado siempre para el Fondo Monetario Internacional, es un operador de los poderes fácticos internacionales, ¿no? Es uno de los preferidos del poder financiero, de la mafia financiera, Carranza. Él pues defiende abiertamente a las mineras, ¿no? A los poderes fácticos, a estas transnacionales que vienen saqueando nuestro país, ¿no? Llevándose nuestras riquezas en condiciones totalmente con contratos leoninos, contratos leyes, merced de la Constitución fujimorista. Entonces, ¿qué sucedió? Que apristas y fujimoristas se unieron para votar en bloque, oponiéndose al impuesto de las sobreganancias. Ellos evitaron que las empresas desde esos años de Alan García, del último gobierno, las mineras no paguen impuestos a las sobreganancias. Los salvaron de eso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta para quiénes trabajan estos apristas y estos fujimoristas y toda esta gente de derecha, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿lo hacen así, a cambio de nada? ¿Qué les dan las mineras? ¿Por qué los protegen? ¿Por qué velan por los intereses de las mineras y no del pueblo? ¿Por qué no querer unos impuestos a las sobreganancias? ¿Por qué les cuidan los bolsillos? Les velan por la rapiña de ellos, que se llevan nuestros recursos naturales y todas las cosas que quiso cambiar nuestro ex premier Bellido cuando quiso renegociar, por ejemplo, con el gas de Camisea y así ir renegociando todo, ¿no? Para que las utilidades se repartan de una manera justa entre el Estado y las mineras, las inversiones, sí, pero en condiciones justas, porque nosotros somos dueños de la riqueza, como pueblo, como nación. Sin embargo, ven, así es el comportamiento de los fujimoristas, de los apristas y de todos esos grupos diferentes, como se dice, linajes allí, pero vienen de diferentes aparentemente partidos, pero ahí van hacia lo mismo, son lobistas. Esa es la derecha, realmente, una derecha maleada, ¿no? Bruta y achorada para defender a sus amos, ¿no? A sus amos. ¿Y por qué son sus amos? ¿Qué reciben a cambio? Pues ya lo sabemos, ¿no? He ahí la corrupción institucionalizada y constitucionalizada, ¿no? Uno de los motivos por los que tenemos que impulsar la nueva Constitución para poner leyes, freno a toda esta delincuencia, ¿no? Porque eso realmente, ser lobista y recibir prebendas a cambio de eso es corrupción total, eso es corrupción y deben haber leyes fuertes contra eso, contra el lobismo también, porque eso perjudica a nuestra nación. Miren cuánto dinero se ha ido en los impuestos a las sobreganancias. Y ni qué decir de otros acuerdos. Por ejemplo, ahora también el ex premier Bellido ha podido hacer, ya iba a tener una reunión para negociar lo que son las utilidades. Ahora dicen que va a haber renegociación, ¿no? Y esperemos que toquen el tema de utilidades. No se trata nomás de masificar el gas que llegue más al sur, se trata de las utilidades que estamos perdiendo. Eso es una pérdida diaria por todas las riquezas minerales, ¿no? Que prácticamente se llevan, no es un saqueo constitucionalizado. Bien, entonces quería decirles el antecedente, ¿no? De lo que son los apristas y los fujimoristas. Pues ellos pretenden copar el Tribunal Constitucional, pero digamos que actualmente el actual Tribunal Constitucional
ya tiene gente que es incondicional del fujimorismo y lo han probado abiertamente en su trayectoria, ¿no? Como tribunos. Y además también hay un magistrado que aparentemente cuando hubo esto del proceso contra la señora K, ¿no? Él de algún modo votó, digamos, en contra de que sea liberada, ¿no? Hubieron 3 que votaron a favor y fueron los que definieron que ella sea liberada. ¿Se acuerdan cuando ella fue liberada? Pues hubieron 3 incondicionales allí que votaron por ella y están en el actual Tribunal Constitucional porque no ha cambiado. Esos son 3 incondicionales. Pero hubo uno que votó a favor de que no sea liberada, o sea, en contra de que la liberen, pero las declaraciones que ahora ha tenido en estos últimos días este magistrado, pues dejan mucho que desear, como dando a entender que su voto puede cambiar, que ya no puede ser en contra de la declarar a favor de la inconstitucionalidad de este pedido, de esta ley de la modificación de la ley de cuestión de confianza por insistencia. Él dice que antes votó diciendo que modificar la ley de confianza era inconstitucional, pero ahora dice que podría cambiar, que depende de la coyuntura. Exactamente, este señor se llama magistrado Espinosa Saldaña, ¿no? Dijo, se requieren 5 votos para declarar una ley como inconstitucional. 5 votos se requieren, no menos, ¿no? Y actualmente el Tribunal Constitucional tiene solamente 6 integrantes. Tras el fallecimiento de Carlos Ramos, sabemos que hubo un tribuno un magistrado que falleció hace poco tiempo, ¿no? Y él pues votó también a favor de la inconstitucionalidad, o sea que era declarada la cuestión de confianza, la modificación inconstitucional. Bueno, él falleció, ahora quedan solamente 6 magistrados. Y ahora, uno de ellos, que es el magistrado Espinosa Saldaña, dice, ¿no? Abiertamente dice, habrá que ver si la nueva coyuntura y elementos actuales, ¿no?, de la nueva coyuntura convencen a los votos que se emitieron por unanimidad antes, ¿no? Porque antes se emitió por unanimidad, se votó contra la modificación de la ley de confianza, se declaró inconstitucional, ¿no? Pero esta vez dice él que esa coyuntura es nueva. ¿A qué se refieren con la coyuntura? Porque está un presidente como el presidente Castillo, porque hay un gobierno no como hemos tenido anteriormente, ¿no?, totalmente copado por la derecha. Entonces dice, habrá que ver si la nueva coyuntura y elementos convencen a los votos que se emitieron por unanimidad. O sea, que lo duda, ¿no?, que podría declararse constitucional esa aberración, ¿no?, esa aberración que han hecho el Congreso golpista. ¿Se dan cuenta? Dijo que evaluarán la existencia de nuevos elementos para emitir un fallo sobre la norma impulsada por el Congreso que busca establecer límites en la cuestión de confianza. Evaluarán. Y que puede cambiar el resultado, o sea, que pueden declarar constitucional. ¿Se imaginan una cosa, un escenario como ese, realmente inaudito, ¿no? Dicen, habrá que ver si la nueva coyuntura y esos elementos convencen para que haya votos suficientes en contra, ¿no?, de la ley inconstitucional del Congreso. Dijo que evaluarán la existencia de nuevos elementos. Y también mencionó, aunque existe jurisprudencia, casos anteriores que declararon inconstitucionalidad la modificación, ¿no?, de la ley de confianza, Espinosa Saldaña advirtió que en este nuevo caso, o sea, ahora lo nuevo, podrían ser los resultados distintos. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir? Ya opinando así, o sea que cabe la posibilidad de que lo declaren constitucional. ¿Se dan cuenta? Esa aberración del Congreso, ¿no?, declararlo constitucional. Él dice que podría darse el caso y él es uno de los que va a votar. Está viendo ya las puertas, ¿no?, de que no se crea que eso va a ser declarado inconstitucional de ninguna manera. Puede que se le declare constitucional y se dé la razón a la señora Alba y a toda su hueste, ¿no?, a toda su recua de fascistas, de golpistas. Entonces, ¿de qué depende esa coyuntura que él dice que puede dar nuevos elementos? ¿A qué se refiere? Es que de repente la nueva coyuntura las va a marcar encuestadoras como Datum y CPI, por ejemplo, ¿no?, que son probadamente fujimontesinistas y que dicen cómo va la aprobación del presidente, si hay crisis económica,
y el otro, ¿no? O sea, ellos son los que de algún modo dan la aprobación, la desaprobación, que sí, dijo Datum, ¿no? Y en todos los canales se empiezan a decir, dijo CPI, dijo Datum, como si fueran totalmente encuestas confiables, ¿no? Cuando sabemos que no es absolutamente así, los antecedentes que tienen en la época, durante el fujimontesinismo, ¿no? Que el fujimontesinismo y sus prácticas continúan y sus seguidores continúan, eso es claro. Para que este señor habla de que la coyuntura puede cambiar y que se declare constitucional. O sea, ¿a qué coyuntura se refiere, no? Habría que preguntarle. ¿Qué quiere decir eso con usted? O sea, ¿qué quiere decir con eso usted? ¿No? ¿A qué nueva coyuntura que pueda cambiar el voto? Si toda modificación de la cuestión de confianza de por sí es inconstitucional porque está violando la ley. La misma Constitución están violándola, eso es clarísimo. Sin embargo, este magistrado ya adelanta opinión de esa manera que podría cambiar. O sea, se dan cuenta que el actual Tribunal Constitucional también es pro-fujimorista, ¿no? Porque él dice que son 6 miembros, se necesita 5, y de hecho que hay 3 que son fujimoristas. Eso es claro, y ahora les voy a decir por qué, ¿no? Está Eloy Espinosa Saldaña Barrera, ese que ha opinado de esa manera, que su voto puede variar, ¿no? Que antes fue por la inconstitucionalidad y ahora puede declarar, cabe la posibilidad que puede declararla constitucional, ¿no? Después está Marianela Ledesma, que es la presidenta. Ella sí ha votado siempre en contra de la inconstitucionalidad y parece una persona derecha, una dama, Marianela Ledesma, una magistrada. Después está Ernesto Blume Fortini, magistrado. Este Ernesto Blume Fortini es conocido, pues. ¿Se acuerdan la vez que el Tribunal Constitucional de Perú votó a favor de la liberación de Keiko Fujimori cuando la liberaron? Fueron cuatro votos a favor del habeas corpus de Keiko Fujimori, o sea, fueron 4 a favor, ¿no? Por el habeas corpus, que incluía la decisión del presidente. ¿Y quién era su presidente en ese momento? Ernesto Blume, que es ahora uno de los magistrados. Él votó porque la liberen. Y no solamente votó porque la liberen en ese entonces, sino que mandó a sancionar al juez Richard Concepción Carguancho. Sí, al juez Carguancho lo mandó a sancionar, ¿no? Y él fue, ¿por qué? Porque ¿quién fue el que le dictó prisión preventiva? Fue el juez Carguancho. Y el Tribunal Constitucional votó para que la liberen y encima para que sancionen al juez que le dio prisión preventiva a ella. ¿Se dan cuenta? O sea, un magistrado incondicional, arrodillado totalmente a Fujimori, a la señora K. Ese es uno de los que hay ahorita, sigue ahí, ¿no? Se llama, como les vuelvo a reiterar, Ernesto Blume Fortini. También están otro fujimorista, sí, incondicional, Augusto Ferrero, quien se supo que antes de ser magistrado tenía reuniones con la señora K, era muy allegado a la señora K, y también votó para que la liberen en ese entonces, ¿no? Este mismo Tribunal Constitucional. Entonces, otro incondicional. También está José Luis Sardón, que el fiscal Domingo Pérez lo denunció una vez, porque este magistrado, que es del Tribunal Constitucional, es nada más y nada menos que esposo. Su mujer es hermana de un falso aportante de Fuerza Popular, ¿sí? Un cómplice de corrupción. Su hermana el hermano se llama Javier Viso López de Romaña. Y este señor, hermano de la esposa de este tribuno, de este magistrado, su hermano figura como aportante, ¿no? En las planillas de Fuerza Popular. Y está muy ligado al fujimorismo, ¿se dan cuenta? Entonces, son 3 incondicionales de los 6 que hay. 3 así abiertamente profujimoristas. Después el que ha hablado que su voto puede cambiar, o sea, dando a entender que de repente declara constitucional esa aberración del Congreso. Ya serían 4. Quedarían solamente 2 magistrados que se presume que sean derechos.
¿no? Que sean derechos, 2. Y con 2 no es suficiente, tienen que ser 5 los votos entre los 7, pero como ya no son 7, son 6 por la muerte de Ramos, uno de ellos, entonces ahora son 6. Entonces, probablemente fujimoristas 3, pro-fujimoristas y 1 que ya duda de su voto, ¿no? Con eso ya están dando entrada a que puede que se alíe con los otros 3. Entonces, ¿cuántos quedarían derechos? 2. Y 2 no son suficientes para declarar esa ley aberrante como inconstitucional. Incluso la magistrada Marianela, en esa época donde liberaron a Fujimori porque prácticamente la mayoría de jueces estaban a favor de ella, la Marianela Ledesma, que fue que ella sí, es la que le digo que es derecha, Marianela Ledesma, en esa época, en ese año en que se liberó a la Fujimori, a la señora K, declaró para Hildebrand en sus 13, ¿no? Semanario, que le habían ofrecido, o sea, que le habían tratado de sobornar para que vote a favor de la libertad de Keiko Fujimori. En ese entonces dijo que le habían dicho, te quedas en tu cargo, como diciendo que le iban a dar ciertas ventajas, es soborno, ¿no? A lo que está acostumbrada la mafia fujimontesinista, ¿no? Y le dijeron, pero vota a favor de que la liberen. Ella lo dijo en el semanario de Hildebrand en sus 13, en ese tiempo, ¿no? Cuando liberaron pero ella no quiso decir quién le había realizado ese ofrecimiento, ese soborno, ¿se dan cuenta? Dijo que no quería hablar más, pero se dan cuenta cómo se mueven aquí, cómo mueven sus pies. Ahora uno no sabe si ese señor Saldaña que votó en contra ahora dice que puede votar a favor, en otras palabras, porque también ya lo están sobornando. Según se necesita un trasplante tiene una enfermedad y necesita un trasplante de un órgano importante, tiene un problema de salud, de donde no sabemos que también lo están sobornando, como sobornaron a esta señora Marianela Ledesma, que ella ha dicho y que es presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero digamos, si ella es derecha, queda otro ahí, 3 incondicionales y 1 que está dudando, o sea que por declararlo constitucional, ¿no? Con razón la señora Alba sabía cómo estaba, no dijo que fue un éxito total, ¿no? El haber aprobado esa ley de modificación de la cuestión de la confianza, ¿no? La tirana de Guarmey, ¿no? Dijo, ha sido un éxito, estaba feliz, porque dice, claro, ya tenemos el Tribunal Constitucional asegurado y con eso vamos a declararlo constitucional, ¿no? Ellos creen que tienen todo dominado con ese poder en las sombras, ¿no? Esa manera de corromper. Pero no solamente es el hecho del Tribunal Constitucional de por sí que ahora hay, que no hay los suficientes votos para declarar inconstitucional esa ley de Alba y de los fujimoristas, sino que también los actuales postulantes al Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan que querían rápidamente Montoya y todos ellos rápidamente querían hacer la elección del Tribunal Constitucional nuevo, express, rapidísimo, antes de diciembre, ya querían votar? ¿Y es por qué? Porque los que han postulado son abogados vinculados al APRA, al Fujimorismo, a Inostroza y a Chávarri, que son los cuellos blancos. Entonces, ellos son los que han postulado. Prácticamente la noticia se dio ayer, 28. ¿Se dan cuenta? O sea, es increíble que esta sea la situación de nuestro país, que en esa podredumbre, en esa ciénaga, en ese lodo, realmente en esas condiciones se elija un tribunal constitucional. En que eso es claro reflejo de que todo está podrido el sistema. ¿Y qué hace el señor Aníbal Torres? Dice, sí, de repente lo declaran constitucional, porque justamente sabe que el actual Tribunal Constitucional, ahí prácticamente ahora son mayoría fujimoristas, habiendo fallecido uno de ellos, de esos quedan 6, y son 3 abiertamente fujimoristas, queda uno que ya está dudando, y solamente querían 2 para declarar inconstitucional, y eso no es suficiente. Entonces dicen que por eso que el Congreso actual tiene ahora el mejor pretexto de decir, vamos a cambiar Tribunal Constitucional, pero porque ya aseguraron ahí a pristas y fujimoristas, que es lo mismo, porque trabajan para los mismos poderes fácticos. Ya les he dado el ejemplo, la punta del iceberg, ¿no? De cómo evitaron que se dé el impuesto a las sobreganancias, ¿no? Ellos evitaron eso.
Ah, y lo cambiaron por el óvulo minero. ¿Se acuerdan de Alan García en la época del óvulo minero? O sea, óvulo es como una dádiva, algo que le sobra, como ya colabórame, pues ya una dádiva, ¿no? Ese es un óvulo. Entonces lo cambió por el óvulo minero. Entonces los de la en vez de tenían sobreganancias, y de las sobreganancias tenían que dar solamente un óvalo, o sea, su voluntad. Bueno, este es mi óvulo, ¿no? Mi colaboración con el Perú. Así como mendigos, eso es lo que hizo Alan García. Pero ¿quiénes votaron? Apristas y fujimoristas, para que en vez de cobrar el impuesto a las sobreganancias, se cobre el óvulo minero, la dádiva minera. ¿Y saben qué? Ni siquiera eso pagaron, quedó en nada. ¿Se dan cuenta? Así está nuestro país. Esas son las condiciones oprobiosas, humillantes, en relación con estas transnacionales, ¿no? Que tanto defienden los poderes fácticos. No hay que decir de nacionalizar, recuperar las riquezas. Las inversiones se van a ahuyentar, ¿no? Defienden a ese poder, todos defienden a ese poder, así como lo hicieron los apristas, los fujimoristas, abiertamente. Entonces, ahora vemos que los actuales postulantes es realmente nauseabundo lo que sucede. Son fujimoristas, apristas y ligados a Inostroza y a Chávarri. La que encabeza la lista es la señora María del Pilar Tello, abogada y ex candidata al Congreso por el APRA, o sea, abiertamente aprista. En 2010, la Comisión de Fiscalización del Congreso señaló que Tello Leiva incurrió en irregularidad al recibir sueldo en Editora Perú y en la Universidad Villarreal, cobrando en ambos casos su remuneración total sin descuentos por trabajo a tiempo completo, pero no fue sancionada. Se dan cuenta qué nivel de candidatos, no solamente porque son apristas o profujimoristas abiertamente, sino porque tienen ya antecedentes mínimamente contra la ética. Y qué gente, que cómo pueden permitirse que personas ya con problemas que no han sido sancionados, que ha quedado algo impune por cosas que han hecho que va contra la ética, sean los futuros tribunos o tengan esa posibilidad de serlo. Es increíble. Le sigue Fernando Calle Allén, quien fue miembro del TC entre el 2007 y el 2014. Fue ya miembro del Tribunal Constitucional. Tras culminar su periodo en dicho tribunal, Calle escribió abiertamente varios artículos en medios periodísticos donde decía las soluciones a los militantes apristas de cómo deberían unirse para salir de la crisis que tenía el partido, ¿no? Entonces, él abiertamente apoyaba a los apristas siempre. Es un aprista, ¿no? Además, también está, dicen, Wilber Medina, abogado del desaparecido expresidente García. O sea, ha sido su abogado, él, de García, muy vinculado al APRA. Y es la segunda vez que trata de llegar al Tribunal Constitucional. Y fue propuesto ¿por quién? En esa época por Javier Velázquez, que es quien ya sabemos de ese aprista, ¿no? Y el APRA tan ligado a la corrupción y al lobismo, ¿no? Igual que el fujimorismo, son la misma cosa. Tienen los mismos amos, ¿no? No logró los votos necesarios y ahora otra vez está postulando. También está Luis Falla Lamadrid, conocido él, es congresista aprista también, entre el 2006 y 2011. Registró aportes a dicha organización, o sea, la APRA, por 20.000 soles, correspondientes a sumas periódicas entre 2005 y 2017. Además, con él está Luz Aurea Sáenz, ¿se acuerdan? Ex contralora del primer gobierno aprista, o sea, puro aprista, como ven. Otra aspirante que se presenta es Vicente Walder Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura OCMA. En 2018 se reveló en un audio que este aspirante, ¿no?, ahora al actual Tribunal Constitucional que recién se va a formar, este Vicente Walder Jáuregui, se reveló en un audio que lo vinculaba con el ex juez César Inostroza. O sea, con este corrupto se ve un audio que ellos conversan, ¿no? Con este cabecilla de los cuellos blancos, donde hablan sobre la contratación de una relatora. O sea, han quedado indicios, pero no lo han denunciado. Pero así ha habido indicios de relación con Inostroza. ¿Se dan cuenta qué joyitas? También se postula Héctor Chávez Vallejos. En 2019 este abogado denunció por los presuntos delitos de allanamiento ilegal. Mira, este Héctor Chávez ha denunciado, miren, por todo esto: allanamiento ilegal, violación del secreto profesional, violación de domicilio, hurto agravado, secuestro agravado, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones. ¿A quiénes? Al juez Richard Concepción Carguancho y al fiscal José Domingo Pérez.
porque ellos estaban acusando a los que apoyaron al fujimorismo, ¿no?, en la corrupción. Y este señor Héctor Chávez Vallejo los acusó de todo esto porque es abogado de la corrupción. Y acusó a nuestros dos, al fiscal y al juez, ¿no?, que son los más probos que sabemos, Carguancho y Domingo Pérez. Pero él ha sido, digamos, su enemigo, ¿no?, legalmente. Y esto fue, ¿por qué los acusó? Porque allanaron, ¿no?, el estudio Oré Guardia en noviembre del 2018. ¿Y quién era este señor? Ex asesor del ex fiscal Chávarri, que sabemos que era un corrupto. O sea, totalmente gente ligada a la corrupción. Increíble, ¿no? También está el Francisco Morales Arabia, quien registra 3 denuncias a nivel fiscal. Otro que está denunciado fiscalmente. Apunta otra vez, quiere postular al TC. Tiene 2 cargos por abuso de autoridad del 2015 y tiene un cargo por corrupción del 2014 que está en proceso. Y así postula el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto? Dentro de la lista también se encuentran los exparlamentarios María Teresa Cabrera y Carlos Mesía. Actualmente ambos trabajan en el Congreso de la República. Ambos trabajan, ¿no?, ligados al fujimorismo. La primera es jefa de la Oficina de Cooperación Internacional y el segundo, que fue presidente del Tribunal Constitucional, labora como asesor actualmente de la bancada de Renovación Popular, o sea, fascismo puro. Todos, ¿no?, fuerza golpista, ¿no? Estos que no han ganado la elección pero que quieren chantajear todo el tiempo al actual gobierno y no dejarlo trabajar, obstruir. Y ahora con este Tribunal Constitucional y estos candidatos, y con el Tribunal Constitucional que ya les he mencionado, con 3 probadamente incondicionales del fujimorismo. Uno que está cambiando de opinión, que dice, ¿no?, de repente declaramos constitucional lo que ha hecho el Congreso. Quedan solamente 2 aparentemente probos, que no van a poder hacer nada. Y ahora estos postulando el nuevo Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto? ¿En qué condiciones está el país? Y no hay nada que frene esto. ¿Cómo es posible? También está el excongresista nacionalista Cayo Galindo, ¿no?, quien formó parte de la famosa repartija del 2013, por parte de las bancadas de ese entonces, Gana Perú, Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Acción Popular, todos coludidos en la corrupción, ¿no?, incluyendo pues a este partido, ¿no? O sea, es inaudito realmente lo que está pasando. Y ellos son los encargados, o sea, mejor dicho, van a postular con la mayoría de profujimoristas, golpistas que hay en el actual gobierno. Ellos van a hacer lo que van a elegir a estos, o sea, es por eso quieren rápidamente elegirlos ya. Y lo querían adelantar, ¿no? Ahora va a pasar un mes más, algo así, pero ya no, ya están en proceso, ya postularon, ¿se dan cuenta? Y ellos así abiertamente está claro que van a declarar constitucional, ¿no?, lo que ha hecho Alba y Patricia Juárez, ¿no?, que es la presidenta de la comisión que modificó esta cuestión de confianza y aprobaron por insistencia. O sea, esto de cortarle totalmente las prerrogativas al presidente para que no haga más cuestión de confianza, para que no utilice esa figura que daba el equilibrio de poderes, puede ser declarado constitucional. Entonces ya mejor, es como decir, quieren buscar dentro de la ilegalidad, la legalidad, ¿no? O sea, quieren dentro de lo ilegal, quieren buscar lo legal para vacar abiertamente, ¿no? Y ya, pues esto ya no tiene límites realmente, pero así es como está esto del Tribunal Constitucional, que por ahí decían, no, seguramente van a declarar inconstitucional, de ninguna manera, ¿cómo van a declarar constitucional algo así?, ¿no? Y claro, el ministro Aníbal Torres, ¿no?, en vez de utilizar la cuestión confianza para poner contra las cuerdas a este parlamento espurio, ¿no?, golpista, y decir, ponemos la cuestión de confianza si ustedes aprueban esa ley. Entonces era eso, y es más, un constitucionalista, un analista, lo propuso, dijo, el gobierno tiene 2 caminos, o usar aún antes que se publique en el peruano esta ley, usar esta figura de la cuestión de confianza y presionar al Congreso, que si aprueban esa ley y se publica en el peruano, entonces se cae el gabinete.
y la siguiente vez se cierra el Congreso. Debería haber aplicado, él dijo, eso pueden aplicar, o hacer una denuncia constitucional, pero esto va a demorar meses y puede que declaren constitucional. Entonces así lo dijo, y sin embargo, ¿qué hizo Aníbal Torres? Por la gobernabilidad no vamos a usar cuestión de confianza. Después que se publique en el peruano esta ley inconstitucional, haremos la denuncia al Tribunal Constitucional. Ahí está el Tribunal Constitucional, esto es lo que espera. Qué parsimonioso, sí, pues, y ahora dice, sí, pues el Tribunal Constitucional de repente la declara constitucional a esta ley. ¿Es posible eso? ¿Y qué ha hecho? ¿Pensando en la gobernabilidad? No entiendo la verdad, esa actitud de dejar avanzar al golpismo de esta manera, y ahora los golpistas siguen avanzando, van a cubrir el Tribunal Constitucional y saben que tienen todos los millones para sobornar, para hacer todo, ¿no? En las sombras, cosa que eso no ve la Fiscalía, ¿no? Ahora mismo el caso de la señora Fujimori, no sé, hay un silencio total, hay un mutis, no dicen nada, y he estado tratando de buscar noticias nuevas del ministro de Justicia, Aníbal Torres, y no encuentro nada, no sé qué está haciendo concretamente. No sé, que más allá de mandarlo a Montesinos, no sé qué hizo, y de decir que iba a mandar a Fujimori a una cárcel que le corresponde y no a ese apartamento que ya muchos quisiéramos, ¿no? Un apartamento pero con todo. He visto su apartamento donde vive, que dicen que es cárcel, tiene hasta sala de visitas. Es increíble cómo en las condiciones que vive, una cocina, pero qué envidia, tiene todo lo que puede tener una persona que vive en clase alta. Y hasta su lugar de pintura, jardín, así vive ese señor, mientras hay otros ancianos que por robar, no sé, algún robo menor, ¿no? En otra situación, están ahí con cáncer terminal, todo viviendo en condiciones de hacinamientos, encarcelados, ¿no? Incluso más mayores que él, y con enfermedades que nadie le trata con los privilegios de él. Es increíble eso también, la injusticia, ¿no? Este señor tiene corona, tiene poder definitivamente, y es el poder de la mafia corrupta que todavía este país lo tiene secuestrado. Y pienso que el paso más contundente que podemos tomar para liberar a nuestra patria es la nueva Constitución, y debemos seguir en marcha, eso, ponerlo en marcha. Mañana tengo una reunión, quiero buscar toda la información posible para que se puedan canalizar las firmas y darles toda la información para que todos los que quieran firmar sepan a dónde ir en cualquier parte del país. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Y hay que buscar información porque lamentablemente no está como debiera ser. Debieran ser más, tener estrategias también de comunicación estratégica, se llama comunicación estratégica con la población, para poder canalizar las firmas con mayor eficiencia y efectividad. Pero bueno, es cuestión de unirnos. Estamos en camino, en esta lucha juntos. Bien, hermanos y hermanas, esto quería ponerles de su conocimiento y en alerta. Miren lo que se está cocinando. Es realmente inaudito. Esto no puede ser. Hay protestas porque cierra el Congreso, y bueno, también seguirán las protestas en uno y otro sentido, porque la mafia tiene copado todo. Esa es la verdad. Y la única manera, con una nueva constitución, asamblea constituyente, allí es donde podemos ganar el espacio, a las condiciones, a generar nuevas condiciones para otro Perú, empezando de leyes fuertes contra la corrupción realmente, y poner a gente idónea en el poder, ¿no?, de las decisiones, en la toma de decisiones, que cambie toda esa fiscalía y ese poder judicial, ¿no? Y vamos a ver pues qué cosa hace el señor Aníbal Torres, qué resultados da concretos. Bueno, un abrazo como siempre a cada uno de ustedes, con todo mi afecto fraterno, mi solidaridad. He hecho un video con la denuncia por la represión que ha habido que hay en el sur del Perú, ¿no? Que nuestros hermanos están defendiendo el reservorio de agua que sirve que es para consumo humano para ellos y también para la agricultura, que está siendo contaminada por esas mineras que exploran nuestros metales preciosos en cabeceras de cuenca, ¿no? Es increíble, allí de donde la gente bebe el agua.
Esto es inaudito, solo ocurre en el Perú, en otros países está totalmente prohibido, va contra la salud y la vida. Pero aquí todavía los policías que están pagados reprimen, han reprimido a nuestra población con bombas lacrimógenas, con golpes, los han maltratado. El día de ayer y el día de hoy también ha habido mucha represión en el sur. Y yo no entiendo dónde está el ministro del Interior, no se entera. Esto lo están haciendo a sus espaldas, según por ahí he escuchado, he hecho alguna investigación que el jefe policial de toda esa zona de Ayacucho, que da las órdenes, es pues un señor que pro Kuczynski, pro derecha, no lo han cambiado. De repente tiene que ver mucho con eso, que no han movido a ciertos personajes allí que deberían haber purgado todos esos puestos, ¿no? Gente que viene de anteriores gobiernos, que es lo que lo puso Vizcarra, este señor. Y he visto su muro, su página, y es una persona que defendía a Pedro Pablo Kuczynski, al mega corrupto, ¿no? Es increíble la clase de gente que está dirigiendo a la policía en Ayacucho. Eso es algo que he podido ver, ¿no? Investigando. Entonces por ahí puede ser que el fujimontesinismo está haciendo las cosas por su lado, pero no es posible, ¿no? Ahora felizmente el hermano Wilmer, que tiene muchos más suscriptores que yo, puede llegar a más gente, ¿no? Muchísimo, pasa los 100.000, 110.000, entonces ha podido, él también ha hecho un informe de la represión que se está haciendo, y eso es muy importante. Se trata de difundir así, que llegue a gente del gobierno y que vean abiertamente que esto pues que hace quedar muy mal a nuestro gobierno. Tiene que haber una respuesta ante esto. No puede ser que estén reprimiendo a la población que defiende nuestras cabeceras de cuenca, que al final son los recursos hídricos de todo el país, que hay que cuidar el agua, y estén siendo reprimidos de esa manera, como si no hubiera cambiado nada, como si estuviera gobernando igual la derecha bruta chorada, o esos caviares como el mismo Sagasti, que ha mandado a reprimir, y también ha firmado la concesión para que estas mineras en cabecera de cuenca continúen, y lo hizo en época de pandemia. Ese es el colmo. Lo hizo en época de pandemia, o sea, sí, firmó apuradito que la concesión siga, ¿no? Se dan cuenta, o sea, porque dice, bueno, nada voy a poder cambiar, yo no he venido a revolucionar acá, solamente estoy interín. Bueno, habrás dicho eso, ¿no? Soy pasajero, pero igual, el gobierno tiene que tomar decisiones en ese sentido. No se puede permitir represiones. La ministra lo ha dicho, no va a haber represiones. ¿Y cómo es posible que no esté enterada acaso? Hoy día ha dicho, no va a haber represiones, eso de ninguna manera, estamos para reprimir al pueblo. Y miren, ayer y hoy día, ¿qué lo hacen eso en secreto? ¿Lo hacen a espaldas? Por eso he hecho mi programa el día que lo lancé casi ya como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ¿no? Donde dice, ¿quién manda, no? ¿Quién manda? ¿Barranzuela supone ministro del Interior? ¿O el fujimontesinismo? ¿Quién manda? La policía, ¿no? Esta policía de Ayacucho. Se dan cuenta, ese señor que es el jefe, he podido ver su muro de Facebook, ¿no? Es un defensor del actual sistema corrupto. Defendía a Kuczynski, he visto algunas publicaciones. Imagínense ustedes, así están las cosas. No puede contar, hay demasiadas cosas que tienen que cambiar. Bueno, ahora sí, les pido un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por suscribirse. Por favor, compartan para que este espacio llegue cada vez a más peruanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y bueno, también les pido que colaboren, ¿no? Ya hemos puesto una cuenta Yape, es personal, ¿no? Es mi número. Y para las colaboraciones, ¿no? Para que este trabajo de algún modo pueda continuar así como lo estamos haciendo, y también mejorando los equipos, que bueno, ya como tengo un micrófono, gracias a Edith, una hermana, bueno, que ha aportado, ¿no? Para mejorar en mi soporte técnico. Muy bien, muchísimas gracias por estar allí. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Causachum Perú, Causachum Nueva Constitución. He allí. Esa es la base de la transformación real que queremos, y de una frontal lucha contra esta corrupción institucionalizada, constitucionalidad, que debemos derrotar. Eso es urgente. Hasta mañana. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada
en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plaza de amarillito verde reclama, amarillito, amarillito.